Bienvenidos a Reconociendo el Miedo. Hay sombras que no nacen de la luz, sino del pecado. Hay caminos donde el asfalto devora los gritos de quienes los cruzan y rincones digitales donde la curiosidad es una sentencia de muerte. No importa si lo que estás por escuchar ocurrió en una frontera olvidada o en los abismos de una mente retorcida, si sientes ese frío recorriendo tu espalda, es porque finalmente has aceptado la verdad. El horror no se busca, se reconoce. Nos vemos en la oscuridad. El ritual del nombre invertido. La vida de Martín Salgado transcurría sin sobresaltos. Tenía 39 años, trabajaba como auxiliar administrativo en una aseguradora del centro de Guadalajara y vivía solo en un departamento antiguo, heredado tras el divorcio. Su rutina era rígida y silenciosa. Se levantaba siempre a la misma hora, desayunaba café instantáneo y pan duro, caminaba hasta la parada del camión y regresaba al anochecer para ocupar el mismo sillón frente al televisor apagado. No hablaba mucho con nadie. No parecía infeliz, pero tampoco presente. Desde hacía meses, sin embargo, algo había empezado a fallar. Dormía poco. Despertaba con la sensación de haber pronunciado algo importante mientras soñaba y no poder recordarlo al abrir los ojos. La idea lo acompañaba durante el día como una molestia persistente. El descubrimiento fue casual. Un sábado por la mañana entró a una librería de viejo buscando manuales contables. Entre revistas amarillentas y libros sin lomo encontró un cuaderno delgado, sin portada ni título. No tenía precio marcado. Las hojas estaban escritas a mano, con una letra irregular, cargada de correcciones. Lo que más llamó su atención fue que casi todas las páginas contenían nombres propios escritos al revés. Algunos estaban subrayados, otros tachados con violencia. En la última hoja había una advertencia breve: no decirlo en voz alta, no escribirlo 2 veces, no hacerlo antes del amanecer. Nada más. Martín compró el cuaderno junto con otros libros para no destacar. Esa misma noche lo leyó completo. Sintió una incomodidad difícil de explicar, como si el texto estuviera dirigido específicamente a él. El ritual no estaba descrito de forma clara ni ordenada. Aparecía fragmentado entre notas y listas incompletas. Consistía en invertir el nombre propio y repetirlo mentalmente durante 7 noches consecutivas, siempre a la misma hora, siempre en soledad. No prometía resultados concretos. No hablaba de recompensas. Solo mencionaba, en frases ambiguas, la corrección del rastro y la alineación final. Había advertencias escritas al margen sobre errores irreversibles, confundir letras, pensar en otro nombre, interrumpir la repetición. Martín no creyó que se tratara de algo sobrenatural. Lo interpretó como un ejercicio psicológico antiguo, quizá una forma extrema de meditación. Aún así, escribió su nombre al revés en una hoja suelta. Al verlo, sintió rechazo. Las letras parecían incorrectas, ajenas, como si no le pertenecieran. La primera noche comenzó a las 3:20, una hora que coincidía con sus despertares frecuentes. Se sentó en la cama, apagó la luz y repitió el nombre invertido en silencio. No ocurrió nada inmediato. Solo una leve presión en los oídos y un zumbido casi imperceptible. Pensó que era sugestión. Al terminar, rompió la hoja y la tiró a la basura, tal como indicaba una nota. La segunda noche le costó concentrarse. Su mente se llenaba de recuerdos inconexos, voces distorsionadas, rostros de personas que no lograba ubicar. La tercera noche se quedó dormido a mitad del ejercicio y despertó sobresaltado, con la garganta seca y una sensación de vergüenza intensa, como si hubiera cometido una falta grave. A partir de entonces, los cambios fueron sutiles pero constantes. En la oficina, algunos compañeros dudaban antes de llamarlo por su nombre. Su jefe lo presentó con un apellido incorrecto durante una reunión breve. El sistema de nómina registró errores, letras intercambiadas, datos que no coincidían. Martín corrigió los formularios, pero los fallos reaparecían. En su departamento, los ruidos nocturnos aumentaron.
El refrigerador se encendía y apagaba sin razón. El espejo del baño le devolvía una imagen ligeramente desfasada, como si el reflejo tardara una fracción de segundo en imitar sus movimientos. Martín continuó con el ritual. La quinta y sexta noches repitió el nombre invertido con una concentración obsesiva. Empezó a trazar las letras en el aire con el dedo, aun sabiendo que el cuaderno advertía contra cualquier forma de escritura. Se descubrió murmurando las sílabas al despertar, sin darse cuenta. Comenzó a dudar de su nombre real. Al decirlo en voz alta, sentía una incomodidad inmediata, como si estuviera usurpando algo. El nombre invertido, en cambio, le provocaba una calma breve, seguida de una ansiedad profunda. La séptima noche, poco antes del amanecer, tuvo la certeza de que había cometido un error. No supo precisar cuál. Solo sintió una convicción pesada, irreversible. Terminó el ritual y permaneció sentado en la cama durante horas, esperando una reacción que no llegó. Al salir el sol, sintió un cansancio extremo y una sensación de vacío difícil de describir. Los días siguientes fueron confusos. El banco rechazó su identificación por inconsistencias en el nombre. Su acta de nacimiento no coincidía con los registros digitales. En el trabajo, su correo electrónico dejó de existir. Algunos compañeros afirmaron no haber trabajado nunca con él. Otros lo miraban con incomodidad, como si ocupara un lugar que no le correspondía. Martín empezó a evitar decir su nombre. Temía equivocarse. Cuando intentaba recordarlo, solo aparecía la versión invertida, repetida de forma automática. La última vez que se le vio fue una madrugada, caminando descalzo por una avenida principal. Un testigo declaró que repetía algo en voz baja, de forma rítmica, como un rezo mal aprendido. No llevaba documentos. Su departamento fue encontrado intacto, salvo por el espejo del baño, que estaba cubierto con una toalla manchada. En la basura no había restos de papel. El cuaderno nunca apareció. Según el informe de personas desaparecidas 4473/19, Martín Salgado fue dado de baja de los registros civiles por inconsistencias administrativas. No se localizó cuerpo. En los archivos internos de la aseguradora, su nombre aparece duplicado, uno correcto y otro invertido, ambos marcados como errores del sistema. El caso fue cerrado sin conclusiones. Semanas después, en una librería de viejo del centro, reapareció un cuaderno delgado sin portada. En la primera página había un nombre escrito al revés, con una letra temblorosa, como si quien lo hubiera escrito ya no estuviera seguro de cómo se llamaba. El ritual de la última vela. Alicia Moreno tenía 44 años y trabajaba como enfermera nocturna en un hospital público de Puebla. Vivía sola desde la muerte de su madre, en un departamento estrecho donde el silencio se acumulaba como polvo. Su vida era funcional, repetitiva, marcada por turnos largos y regresos al amanecer con el cuerpo agotado y la mente en alerta constante. No tenía amigos cercanos ni pareja. Su único contacto regular fuera del hospital era una vecina anciana a la que ayudaba ocasionalmente con las compras. Nadie habría dicho que Alicia era una persona supersticiosa. Se definía a sí misma como práctica, escéptica, acostumbrada a ver morir a otros sin ceremonias ni consuelo. El ritual apareció después de una guardia particularmente pesada. Un paciente anciano murió durante la madrugada, solo, sin familiares localizables. Al revisar sus pertenencias para el inventario, Alicia encontró una bolsa de tela oscura cosida a mano. Dentro había una vela corta, negra, envuelta en papel encerado, y un cuaderno pequeño con hojas sueltas. El protocolo indicaba desechar objetos sin valor, pero algo en el peso de la bolsa la incomodó. Guardó el cuaderno en el bolsillo de su filipina sin pensarlo demasiado. Más tarde, ya en su departamento, lo leyó mientras intentaba conciliar el sueño. El cuaderno describía lo que llamaba el ritual de la última vela. No tenía introducción ni contexto histórico claro. Estaba escrito como una recopilación de advertencias y observaciones, no como instrucciones formales. Se mencionaba que debía realizarse cuando la persona estuviera al final de un ciclo, aunque no se especificaba cuál. La vela debía encenderse en completa oscuridad y dejarse consumir hasta apagarse sola.
Durante ese tiempo, la persona no debía moverse ni cerrar los ojos. El texto insistía en no encender otra vela después, bajo ninguna circunstancia. Había frases subrayadas que advertían sobre la repetición y sobre la tentación de recuperar la luz. Alicia pensó que se trataba de una superstición ligada a rituales de duelo. No lo tomó en serio, pero tampoco tiró el cuaderno. Pasaron varios días. Alicia comenzó a notar un cansancio distinto al habitual. No era físico. Era una pesadez constante en la cabeza, como si algo presionara desde dentro. En el hospital, las luces le parecían demasiado blancas, casi agresivas. Empezó a cometer errores menores, confundir horarios, olvidar nombres de pacientes. Nada grave, pero suficiente para incomodarla. Una noche, al regresar a casa, encontró la bolsa con la vela sobre la mesa del comedor. No recordaba haberla sacado del cajón. Se quedó mirándola durante varios minutos, con una sensación cercana a la culpa. La noche que decidió realizar el ritual no hubo una razón clara. Simplemente apagó todas las luces del departamento y colocó la vela en un plato hondo, sobre el piso de la sala. Cerró cortinas, desconectó aparatos eléctricos. Se sentó frente a la llama y la encendió con un cerillo. La luz fue débil, inestable. El silencio se volvió pesado de inmediato. Alicia mantuvo los ojos abiertos, tal como indicaban las notas. Al principio, solo pensó en el trabajo, en el cansancio acumulado. Luego comenzó a notar cambios sutiles. Las sombras en las paredes parecían estirarse. El parpadeo de la llama se sincronizaba con su respiración. Con el paso de los minutos, sintió una sequedad intensa en los ojos. Le ardían, pero no parpadeó. Recordó una frase del cuaderno que hablaba de resistir la interrupción. Cuando la vela llegó a la mitad, tuvo la impresión de que la habitación se había vuelto más pequeña. Los sonidos del exterior desaparecieron. Solo quedaba el leve crepitar de la cera. Alicia pensó en encender otra vela para descansar la vista, pero la idea le provocó una ansiedad inmediata, casi dolorosa. Permaneció inmóvil hasta que la llama se apagó sola, dejando un hilo de humo espeso que tardó en disiparse. Después del ritual, nada pareció cambiar de forma inmediata. Alicia se levantó, encendió la luz y se fue a dormir. Sin embargo, en los días siguientes, algo comenzó a deteriorarse. En el hospital, las áreas mal iluminadas le provocaban mareos intensos. Sentía que la oscuridad tenía peso, que se acumulaba en los pasillos. Empezó a dejar luces encendidas en su departamento durante el día. Dormía con la lámpara de buró prendida. Aún así, despertaba sobresaltada, convencida de que alguien había apagado algo durante la noche. Comenzó a llevar cerillos en los bolsillos. Encendía la estufa sin usarla, solo para ver la flama. En el trabajo, se detenía más de lo necesario frente a los monitores encendidos. Un compañero notó que evitaba la sala sin ventanas. Alicia sabía que algo estaba mal, pero no podía explicarlo. Cada vez que la luz fallaba, aunque fuera por segundos, sentía una presión en el pecho y un pensamiento insistente: la vela no fue suficiente. Una madrugada, regresó a casa y encontró el departamento completamente a oscuras. Un apagón había afectado la colonia. Entró con cuidado, temblando. Durante varios minutos permaneció inmóvil en la entrada, incapaz de avanzar. Recordó la advertencia del cuaderno sobre no encender otra vela. La idea de romper esa regla le provocó náuseas, pero la oscuridad era insoportable. Finalmente, encendió un cerillo. La llama fue breve. Al apagarse, Alicia soltó un grito seco, involuntario. Los vecinos reportaron ruidos extraños esa noche. Golpes, objetos cayendo, un llanto bajo que se prolongó durante horas. Al amanecer, la policía encontró el departamento en desorden, con múltiples velas consumidas hasta el pabilo, esparcidas por el suelo. Alicia estaba sentada contra la pared, con los ojos abiertos, sin signos evidentes de violencia. El acta médica señaló un paro cardíaco, posiblemente inducido por estrés extremo. No se encontró ninguna explicación adicional.
En el informe interno del hospital, se menciona que Alicia Moreno había mostrado conductas erráticas relacionadas con la iluminación semanas antes de su muerte. El cuaderno y la vela negra no fueron localizados entre sus pertenencias. La bolsa de tela nunca apareció. La vecina declaró que, días antes, Alicia le había preguntado si era posible vivir sin apagar nunca la luz. El caso fue archivado como una muerte natural. Desde entonces, en el edificio, varios residentes afirman que las luces de un departamento se encienden solas durante la madrugada y permanecen así hasta que amanece, aunque nadie vuelva a habitarlo. El ritual del cementerio sin nombre. Raúl Ibarra tenía 32 años y trabajaba como topógrafo independiente en el sur de Veracruz. Pasaba la mayor parte del tiempo midiendo terrenos ejidales, levantando croquis y corrigiendo errores de deslinde que nadie más quería asumir. Vivía en Minatitlán, en una casa rentada cerca del río, y llevaba una vida discreta, casi invisible. No tenía familia cercana ni pareja estable. Su contacto humano se reducía a clientes ocasionales y a los veladores con los que coincidía en zonas rurales. Era metódico, paciente y poco dado a fantasías. Confiaba en los mapas, en las cifras y en la idea de que todo lugar podía ser nombrado con precisión. El cementerio lo encontró durante un levantamiento nocturno, por error. Un comisariado ejidal le pidió verificar unos límites en una zona de monte bajo, lejos del poblado más cercano. Raúl decidió avanzar de noche para evitar el calor. A mitad del trayecto, el GPS perdió señal durante varios minutos. Cuando volvió a activarse, marcaba coordenadas inconsistentes. Al rodear una loma, vio una extensión cercada por alambre oxidado. Dentro, sobresalían cruces de madera sin inscripción alguna. No había nichos, ni lápidas, ni señalización. Solo tierra removida y montículos irregulares. No aparecía en ningún plano. Raúl tomó fotografías, pero al revisarlas después, las imágenes salieron borrosas, como si alguien hubiera movido la cámara en el último segundo. Días después, en una cantina cercana a la carretera, preguntó por el lugar. Un hombre mayor le dijo que ese terreno no tenía nombre y que nunca lo había tenido. Evitó explicar más. Otro mencionó, en voz baja, que ahí enterraban a quienes no debían ser recordados. Raúl tomó la información como folclore local, pero la idea le quedó fija. Volvió al sitio una semana después, esta vez de día. El cementerio seguía ahí. Contó al menos 40 cruces. Ninguna tenía fecha. En una de ellas encontró un trozo de papel enterrado bajo la base. Era una hoja doblada con instrucciones escritas a mano. El texto hablaba del ritual del cementerio sin nombre. Decía que debía realizarse de noche, solo, sin registrar el lugar en mapas ni dispositivos. Consistía en elegir una tumba sin marca, permanecer de pie frente a ella durante una hora completa y repetir mentalmente un recuerdo que nadie más conociera. No debía pronunciarse ningún nombre, ni siquiera el propio. Al finalizar, el participante debía marcharse sin mirar atrás y sin dejar rastro. Las advertencias eran claras sobre lo que ocurría si se intentaba identificar al enterrado o si se regresaba una segunda vez. Raúl leyó el texto varias veces. No encontró promesas ni objetivos. Solo la mención de una transferencia del peso. La noche que decidió hacerlo, llevó únicamente una linterna apagada y un reloj análogo. Llegó al cementerio poco antes de la medianoche. El aire era denso, húmedo. Eligió una cruz pequeña, ladeada, sin señal alguna de haber sido visitada recientemente. Se colocó frente a ella y comenzó a recordar un episodio de su infancia, algo que nunca había contado a nadie. Un accidente menor, una culpa antigua. Repitió el recuerdo una y otra vez, en silencio. El tiempo avanzaba lento. A los 20 minutos, sintió un entumecimiento en las piernas. A los 40, una presión constante en la nuca. Evitó mirar alrededor. Cuando el reloj marcó la hora completa, se dio la vuelta y se marchó sin encender la linterna. Al principio, no notó cambios. Continuó con su trabajo. Sin embargo, comenzó a cometer errores inusuales. Confundía coordenadas básicas.
Los clientes reclamaban por deslindes mal hechos. En su casa, los mapas impresos parecían distintos cada vez que los revisaba. Algunas líneas se desdibujaban. Otras aparecían donde no recordaba haberlas trazado. Raúl empezó a tener sueños repetitivos con terrenos abiertos y fosas poco profundas. Despertaba con tierra bajo las uñas. No recordaba haber salido de noche. Volvió al cementerio, contra la advertencia. Esta vez llevó una cámara. Al cruzar la cerca, sintió una desorientación inmediata. Las cruces parecían haberse movido. No encontró la que había elegido antes. Caminó durante varios minutos sin reconocer el perímetro. El GPS volvió a fallar. En el centro del terreno vio una fosa abierta, reciente. Se acercó sin pensar. Dentro no había cuerpo, solo objetos personales cubiertos de lodo, una bota, un reloj análogo, una libreta de campo con su nombre escrito en la portada. Desde ese día, Raúl dejó de presentarse a trabajar. Los clientes no lograron localizarlo. Su casa fue encontrada cerrada, con mapas arrancados de las paredes y marcas de tierra en el suelo. El río cercano fue rastrillado sin resultados. En los registros municipales no existe ningún cementerio en las coordenadas que él proporcionó antes de desaparecer. Los habitantes de la zona insisten en que ese terreno no figura porque nunca ha tenido nombre. Un informe interno de la Fiscalía menciona la posibilidad de desorientación y accidente en zona rural. El caso permanece abierto. Algunos topógrafos locales aseguran que, desde entonces, sus equipos marcan un punto vacío donde no debería haber nada y que nadie logra permanecer ahí más de una hora sin sentir que algo le está siendo retirado lentamente. El ritual del muñeco de cabello. Verónica Ledesma tenía 37 años y trabajaba como estilista en un local pequeño de la colonia Doctores, en la Ciudad de México. Su vida transcurría entre turnos largos, conversaciones superficiales con clientas habituales y el olor persistente de tintes y productos químicos. Vivía sola desde hacía años, en un departamento interior donde apenas entraba la luz. No tenía hijos ni pareja estable. La gente la describía como eficiente, reservada, ligeramente distante. Desde la muerte de su hermana menor, ocurrida 2 años atrás en circunstancias nunca del todo aclaradas, Verónica había desarrollado una fijación silenciosa con el cabello. No lo mencionaba, pero conservaba mechones antiguos guardados en sobres, clasificados por fecha. El ritual llegó a ella a través de una clienta poco frecuente, una mujer mayor que siempre pedía cortes mínimos y pagaba en efectivo. Un día, mientras Verónica barría el piso, la mujer le pidió que no tirara el cabello sobrante. Le explicó, sin dramatismo, que había prácticas antiguas donde el cabello conservaba rastros de quien lo había perdido. Antes de irse, dejó olvidado un papel doblado dentro de una revista. Verónica lo encontró al cerrar el local. Era una hoja escrita a mano, con instrucciones incompletas y una advertencia clara: no usar cabello propio, no nombrar al representado, no deshacer el muñeco una vez terminado. El texto describía el llamado ritual del muñeco de cabello. Consistía en fabricar una figura humana rudimentaria utilizando cabello auténtico, hilo y tela sin estrenar. El muñeco debía permanecer oculto durante 7 días, alimentado únicamente con la atención del creador. No se mencionaban oraciones ni invocaciones. Solo se indicaba que, durante ese periodo, el creador debía pensar en alguien específico, sin decir su nombre, y transferirle mentalmente un recuerdo recurrente. El objetivo no estaba explícito. Se hablaba vagamente de ajuste y de equilibrio. Verónica interpretó el ritual como una superstición ligada al duelo. No pensó en consecuencias. Comenzó a recolectar cabello con cuidado excesivo. Separaba mechones de distintos clientes, evitando mezclar colores o texturas. En casa, extendió los materiales sobre la mesa del comedor. La fabricación del muñeco fue lenta, meticulosa. Mientras lo armaba, pensaba de forma constante en su hermana, en una discusión trivial que nunca resolvieron. No pronunció su nombre en ningún momento. Cuando terminó, ocultó el muñeco en un cajón del closet, envuelto en tela. Cada noche lo revisaba sin tocarlo, cumpliendo con la instrucción de no alterarlo.
A partir del tercer día, Verónica comenzó a experimentar molestias físicas leves. Hormigueo en las manos, rigidez en el cuello. En el trabajo, varias clientas se quejaron de que los cortes no quedaban como esperaban. El cabello parecía resistirse. Las tijeras se trababan. En casa, encontraba cabellos largos en lugares donde no deberían estar, el lavabo, la almohada, el refrigerador. Al mirarse al espejo, notó ojeras más profundas y una expresión ajena, como si alguien más estuviera probando su rostro. La noche del sexto día soñó con el muñeco. En el sueño, la figura estaba sentada en su cama, sin rasgos definidos, pero con una presencia incómoda. Al despertar, encontró el cajón abierto. El muñeco estaba en el suelo, ligeramente deformado, como si alguien lo hubiera apretado. Verónica sintió una urgencia intensa por corregirlo, pero recordó la advertencia. Lo devolvió al cajón sin tocarlo directamente. A partir de ese momento, comenzó a evitar el departamento. Dormía poco. Pasaba horas extras en el salón, incluso cuando no tenía clientes. El séptimo día terminó sin un evento claro. Verónica pensó que nada había ocurrido. Sin embargo, esa misma noche recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuchó solo respiración y un leve roce, como de cabello moviéndose cerca del micrófono. Colgó sin hablar. En los días siguientes, empezó a olvidar cosas básicas, citas, direcciones, su propio número telefónico. Sus manos temblaban al cortar. Una compañera notó que Verónica se tocaba el cabello de forma compulsiva, arrancándose mechones sin darse cuenta. Una semana después, los vecinos reportaron un olor extraño proveniente de su departamento. La policía forzó la entrada. Encontraron a Verónica sentada frente al espejo del baño, con la cabeza parcialmente rapada, sosteniendo el muñeco de cabello entre las manos. La figura estaba empapada, deformada, con mechones mezclados de forma caótica. No había signos evidentes de violencia externa. El dictamen médico habló de un colapso nervioso severo y deshidratación. Verónica fue trasladada a una institución psiquiátrica, donde permaneció en silencio la mayor parte del tiempo. En su expediente clínico se consigna que la paciente se negaba a soltar el muñeco y reaccionaba con angustia extrema cuando se intentaba retirarlo. Decía, de forma insistente, que si lo deshacían alguien más terminaría de desaparecer. El objeto fue incautado y extraviado durante el traslado. Meses después, Verónica dejó de responder a estímulos externos. Su identidad legal permanece intacta, pero no reconoce su reflejo ni responde a su nombre. En el salón de belleza, algunas clientas aseguran que el cabello cortado sigue apareciendo en el suelo al final del día, incluso cuando nadie ha entrado. El ritual de las campanas silenciosas. Héctor Maldonado tenía 51 años y era encargado de mantenimiento en una secundaria pública de las afueras de San Luis Potosí. Vivía solo en una casa pequeña, construida junto a las antiguas vías del tren, donde el sonido metálico de los vagones ya no existía desde hacía años. Su vida era simple, marcada por horarios escolares, reparaciones menores y fines de semana silenciosos. No bebía en exceso, no tenía antecedentes psiquiátricos ni conflictos conocidos. Desde la muerte de su esposa, ocurrida una década atrás por una enfermedad larga, Héctor había desarrollado una relación particular con el silencio. Lo buscaba. Lo cuidaba. Decía que el ruido lo agotaba más que el trabajo físico. El ritual llegó a él a través de la bodega de la escuela. Durante una limpieza profunda, Héctor encontró una caja de madera olvidada detrás de unos archiveros viejos. Dentro había 3 campanas pequeñas de bronce, sin badajo, envueltas en tela oscura. No tenían marcas visibles ni inscripción. Al fondo de la caja había un cuaderno húmedo, con hojas parcialmente pegadas. El texto estaba incompleto, pero varias páginas describían lo que llamaban el ritual de las campanas silenciosas. Se indicaba que las campanas no debían sonar nunca. Su función era marcar presencias a través de la ausencia de ruido. El ritual debía realizarse en un espacio cerrado, sin testigos, durante 3 noches consecutivas. Héctor leyó el cuaderno en su casa, con cuidado. El texto no hablaba de invocaciones ni de entidades.
Solo advertía sobre la escucha prolongada y la imposibilidad de revertir el proceso una vez iniciado. Las campanas debían colocarse en distintos puntos de la habitación, suspendidas a la altura del pecho. El participante debía permanecer inmóvil durante 1 hora, concentrándose en los sonidos del entorno, sin intentar producir ninguno. El objetivo no se explicaba con claridad. Se mencionaba únicamente la frase: cuando el sonido se retira, algo ocupa su lugar. La primera noche, Héctor colgó las campanas en la sala. Apagó el televisor, desconectó el refrigerador y cerró las ventanas. El silencio fue inmediato, pesado. Se sentó en una silla y esperó. Al principio, escuchó su respiración, el latido en los oídos. Luego, comenzó a percibir ruidos mínimos, el crujir de la madera, un zumbido lejano, quizá eléctrico. Las campanas permanecían inmóviles. Al terminar la hora, Héctor sintió un cansancio profundo, pero también una calma extraña, casi placentera. La segunda noche fue distinta. El silencio parecía más denso. Héctor tuvo la impresión de que los sonidos externos se alejaban, como si la casa estuviera aislándose del resto del barrio. Escuchó algo parecido a un roce, aunque no pudo identificar su origen. Se obligó a no moverse. Al finalizar, notó un pitido constante en los oídos que persistió hasta la mañana siguiente. En la escuela, le costó seguir conversaciones. Las voces de los alumnos le parecían apagadas, distantes. La tercera noche dudó antes de comenzar. Recordó una advertencia del cuaderno sobre interrumpir el proceso. Aún así, colgó las campanas. Esta vez, el silencio fue casi absoluto. No escuchó su respiración. No escuchó el exterior. Solo una presión creciente en el pecho y una sensación de expectativa incómoda. En un momento, creyó escuchar una campana sonar, pero no hubo vibración alguna. La percepción fue interna, como un recuerdo mal colocado. Cuando la hora terminó, Héctor se levantó con dificultad. El pitido se había intensificado. A partir de ese día, el deterioro fue gradual. Héctor empezó a perder la capacidad de distinguir sonidos. No era sordera completa. Era una distorsión. Algunos ruidos desaparecían por completo, otros llegaban con retraso. En la escuela, no escuchó una alarma de evacuación. En la calle, no percibió el claxon de un automóvil hasta que estuvo demasiado cerca. Comenzó a aislarse. Dejaba la radio encendida a volumen alto solo para confirmar que seguía funcionando. En casa, las campanas comenzaron a moverse ligeramente, sin producir sonido. Héctor las encontraba en posiciones distintas a las que recordaba. Una madrugada despertó convencido de que alguien caminaba por la sala. No escuchó pasos, pero sintió la vibración en el suelo. Al encender la luz, vio las campanas balanceándose lentamente. Sintió una urgencia intensa por hacerla sonar, por romper la regla final, pero el cuaderno advertía que el sonido anulaba la permanencia de quien lo produjera. Días después, los vecinos reportaron que Héctor no respondía a llamados ni golpes en la puerta. La policía entró por la fuerza. Lo encontraron sentado en el centro de la sala, rodeado de las campanas suspendidas. Estaba consciente, con los ojos abiertos, pero no reaccionaba a estímulos auditivos ni verbales. El dictamen médico habló de un colapso neurológico de origen indeterminado. No se detectaron lesiones visibles ni consumo de sustancias. En el informe posterior, se consigna que Héctor respondía solo a vibraciones, no a sonidos. Decía, por escrito, que el silencio había aprendido a quedarse. Las campanas fueron retiradas de la casa y almacenadas como objetos sin valor. Desde entonces, varios trabajadores de la escuela aseguran que, en la bodega donde fueron guardadas, el ruido parece apagarse de forma abrupta al entrar, como si algo estuviera escuchando con demasiada atención. El ritual del Pozo Negro. Leonardo Cárdenas tenía 46 años y trabajaba como ingeniero civil para una constructora mediana en el norte de Coahuila. Su especialidad eran los estudios de suelo y la evaluación de terrenos antes de iniciar obras. Pasaba días enteros revisando perforaciones, analizando muestras y elaborando reportes técnicos que casi nadie leía completos.
Vivía en Saltillo, en una casa funcional, sin adornos, donde todo estaba dispuesto para ser fácilmente limpiado. No tenía hijos. Su matrimonio se había disuelto años atrás sin conflicto visible. Sus colegas lo consideraban metódico, confiable, poco dado a creencias irracionales. Leonardo confiaba en la estabilidad de las estructuras y en la idea de que todo vacío podía medirse. El pozo apareció durante una inspección en un terreno rural destinado a un complejo industrial. No figuraba en los planos históricos ni en los registros municipales. Era un pozo estrecho, de paredes oscuras, cubierto parcialmente por tablas podridas. Al retirar la cubierta, Leonardo notó que la profundidad no podía determinarse con los instrumentos habituales. La cuerda no tocó fondo. El eco no regresó. En el borde interno encontró marcas talladas directamente en la piedra. No eran símbolos claros, sino líneas repetidas, como conteos incompletos. Junto al pozo había un frasco de vidrio enterrado a medias. Dentro, un cuaderno enrollado y protegido con cera negra. El cuaderno describía el llamado ritual del Pozo Negro. Estaba redactado como una serie de observaciones técnicas, no como un texto religioso. Indicaba que el pozo no debía iluminarse directamente ni ser sellado. El ritual consistía en permanecer al borde durante varias sesiones, siempre a la misma hora, y registrar mentalmente la ausencia de fondo. No se debía arrojar objetos ni intentar medir la profundidad. El texto advertía que el error más común era buscar confirmación. Se mencionaba que el pozo no devolvía lo que se le entregaba, pero sí retenía lo que se asomaba demasiado. Leonardo decidió regresar solo, de noche. Justificó su decisión como una curiosidad profesional. Durante la primera sesión, se limitó a asomarse durante 15 minutos. La oscuridad era compacta, diferente a la de una cueva. No reflejaba la luz ambiental. Sintió un mareo leve y una sensación de presión en los ojos. En la segunda sesión, el tiempo se alargó. Leonardo tuvo la impresión de que el silencio descendía junto con su mirada. No escuchó insectos ni viento. Solo un vacío estable, constante. Anotó mentalmente cada sensación, como si estuviera en un laboratorio. A partir de la tercera sesión, comenzaron los cambios. Leonardo empezó a tener dificultades para percibir profundidad en otros contextos. Las escaleras le parecían más largas de lo normal. Calculaba mal las distancias. En el trabajo, dejó caer herramientas al calcular mal el borde de las mesas. En su casa, sentía que los pasillos se estiraban durante la noche. Soñaba con espacios verticales, sin paredes, sin referencias. Despertaba sudando, con la sensación de seguir cayendo. Volvió al pozo una cuarta vez. Permaneció de pie durante casi una hora. En un momento, creyó sentir que algo ascendía lentamente, no como un objeto, sino como una expectativa. Tuvo la necesidad urgente de inclinarse más. Recordó la advertencia del cuaderno y retrocedió. Al hacerlo, perdió el equilibrio por un instante. No cayó, pero el mareo fue intenso. Desde ese día, comenzó a experimentar lapsos de ausencia. Se quedaba inmóvil, mirando al suelo, sin recordar cuánto tiempo había pasado. Sus reportes técnicos comenzaron a mostrar inconsistencias. Hablaba de vacíos no registrables, de profundidades negativas. Sus superiores lo llamaron a una revisión. Leonardo intentó explicar, pero se dio cuenta de que no podía describir el pozo sin sentir náuseas. Empezó a evitar espejos y superficies reflectantes. Decía que le devolvían una imagen con demasiada profundidad, como si su rostro tuviera fondo. La última visita al pozo no estaba planeada. Leonardo condujo hasta el terreno sin avisar a nadie. Un trabajador lo vio horas después, de pie en el borde, inmóvil. Cuando intentó hablarle, Leonardo no respondió. Minutos después, el hombre declaró haber visto cómo Leonardo se inclinaba lentamente, con una calma extraña, hasta desaparecer de la vista. No se escuchó golpe alguno. El rescate fue imposible. Las cuerdas no alcanzaron fondo. Las autoridades cerraron el sitio y ordenaron rellenar el pozo con concreto. Durante el proceso, varios trabajadores reportaron mareos y una sensación de vértigo persistente.
El informe final atribuyó la desaparición a un accidente laboral. El cuaderno no fue incluido en el expediente. En los planos posteriores, el terreno aparece como estable, pero algunos ingenieros aseguran que, al revisar las muestras de suelo, hay un punto que no registra densidad alguna, como si algo hubiera sido retirado en lugar de llenado. El ritual del libro que no debe abrirse. Esteban Rocha tenía 40 años y trabajaba como archivista en una biblioteca universitaria de Querétaro. Su labor consistía en clasificar fondos antiguos, revisar donaciones y descartar material en mal estado. Pasaba horas en depósitos cerrados, rodeado de estanterías altas y luz artificial constante. Vivía solo en un departamento cercano al campus, sin mascotas ni visitas frecuentes. Su vida estaba definida por el orden y la conservación. Creía que todo documento, por perturbador que fuera, podía ser entendido si se mantenía cerrado el tiempo suficiente. El libro llegó como parte de una donación anónima. No figuraba en la lista de entrega. Era un volumen mediano, encuadernado en tela oscura, sin título ni autor. No tenía marcas externas ni signos visibles de deterioro. Al revisarlo, Esteban notó que las páginas estaban selladas entre sí, como si nunca hubieran sido separadas. Dentro del libro, entre la cubierta y la primera hoja, encontró una nota suelta escrita a máquina. Decía únicamente que el libro no debía abrirse completo, bajo ninguna circunstancia, y que su consulta parcial era suficiente para provocar el efecto descrito. La nota mencionaba el llamado ritual del libro que no debe abrirse. No hablaba de lectura en voz alta ni de interpretaciones. Indicaba que el ritual consistía en abrir el libro solo por una rendija mínima, lo suficiente para leer una línea incompleta, durante varias sesiones. Cada sesión debía realizarse en soledad, en el mismo espacio, con el libro apoyado sobre una superficie estable. Se advertía que separar las páginas o forzar la apertura anulaba la protección del lector. El texto no especificaba que debía buscarse en las líneas, solo insistía en la repetición y en no intentar comprender el contenido completo. Esteban archivó el libro en una sección de material no catalogado, pero no dejó de pensar en él. La advertencia despertó su curiosidad profesional. Una semana después, decidió revisarlo fuera de horario. Se sentó en una mesa del archivo, cerró la puerta y abrió el libro apenas unos milímetros. Alcanzó a ver fragmentos de palabras, letras incompletas, frases interrumpidas por el pliegue. No entendió nada. Cerró el libro y lo guardó. Sintió un cansancio inmediato, como después de una concentración prolongada. Repitió el proceso durante varias noches. Cada vez, la apertura parecía revelar fragmentos distintos, aunque Esteban estaba seguro de no haber movido el libro del lugar. Comenzó a experimentar dolores de cabeza persistentes. En casa, le costaba terminar frases al hablar. Tenía la sensación de que siempre le faltaba una palabra, una parte esencial. En el trabajo, confundía fichas, dejaba registros incompletos. Sus compañeros notaron que hablaba en oraciones truncas, como si evitara concluirlas. Una noche, al abrir el libro, Esteban creyó reconocer su propio nombre en una de las líneas partidas. No estaba completo, pero las letras coincidían. Cerró el libro de inmediato. A partir de ese momento, desarrolló una obsesión por verificar textos. Revisaba contratos, correos, incluso etiquetas de alimentos, buscando errores, cortes, palabras faltantes. Empezó a arrancar páginas de libros dañados, incapaz de tolerar las frases incompletas. Dormía poco. Soñaba con párrafos interminables que se interrumpían justo antes de tener sentido. Ignoró la advertencia final. Una madrugada, intentó abrir el libro un poco más. No lo forzó, pero separó ligeramente las páginas selladas. Sintió un tirón seco, como si algo se desprendiera. El texto visible se volvió ilegible. Solo bloques de tinta, sin forma. Esteban comenzó a perder la capacidad de expresarse con claridad. Sus informes eran rechazados por incoherentes. En conversaciones, se detenía a mitad de una idea y no podía continuar. Olvidaba nombres comunes. Evitaba hablar. Días después, fue encontrado en el archivo,
sentado frente al libro abierto más de lo permitido. No reaccionaba a estímulos verbales. En la mesa había hojas con palabras incompletas escritas una y otra vez. El dictamen médico habló de afasia severa de origen no determinado. Esteban fue internado en una unidad especializada. No volvió a pronunciar una frase completa. En el registro interno de la biblioteca, el libro figura como retirado por deterioro. Nadie recuerda haberlo visto salir del edificio. Algunos archivistas afirman que, desde entonces, ciertos documentos aparecen con líneas borradas, como si el texto se negara a terminarse. Cuando alguien intenta leerlos en silencio prolongado, experimenta la sensación incómoda de que algo esencial ha sido omitido y que no puede recuperarse sin perder otra cosa a cambio. El ritual de la sombra ajena. Marta Quiroga tenía 42 años y trabajaba como supervisora de limpieza en un hospital regional del Estado de México. Su jornada comenzaba antes del amanecer y terminaba bien entrada la tarde. Vivía con su hijo adolescente en un departamento de interés social, funcional y siempre iluminado. Marta era una mujer práctica, de hábitos rígidos, poco dada a especulaciones. Desde la muerte de su esposo en un asalto años atrás, había desarrollado una necesidad constante de control. Revisaba cerraduras varias veces, evitaba lugares poco iluminados y mantenía las luces encendidas incluso durante el día. El ritual llegó a ella a través de un turno nocturno extraordinario. Durante la limpieza de un almacén clausurado del hospital, Marta encontró un folder manila escondido detrás de un mueble metálico. Dentro había fotografías borrosas de pasillos vacíos y una hoja escrita a mano. El texto describía lo que llamaba el ritual de la sombra ajena. Advertía que no debía realizarse en presencia de otras personas ni en espacios donde la luz fuera completamente controlable. El objetivo, según el documento, era ceder la carga, aunque no explicaba de qué tipo. El ritual consistía en permanecer de pie durante varios minutos en un espacio con iluminación irregular, hasta que la sombra proyectada no coincidiera exactamente con el cuerpo. En ese momento, el participante debía concentrarse en una preocupación constante, sin verbalizarla, y permitir que la sombra permaneciera ligeramente desfasada. El texto insistía en no corregir la postura ni intentar alinear la sombra. También advertía que repetir el ritual reforzaba el desplazamiento. Marta interpretó el documento como una práctica psicológica, quizá una técnica para enfrentar el miedo. No lo tomó en serio, pero tampoco lo desechó. Días después, en el estacionamiento del hospital, Marta notó algo extraño. Bajo una luminaria intermitente, su sombra parecía retrasarse al caminar. Pensó que era cansancio. Se detuvo y observó. La sombra tardó un segundo más en detenerse. Recordó el texto del folder. Permaneció inmóvil durante varios minutos, pensando en su miedo constante a dejar solo a su hijo. Cuando se movió de nuevo, la sombra volvió a alinearse. Sintió un alivio momentáneo. Comenzó a buscar situaciones similares. Pasillos con luces defectuosas, calles con postes dañados. Cada vez, dejaba que la sombra se desfasara unos segundos. Al principio, la experiencia le resultaba tranquilizadora. Dormía mejor. Estaba menos irritable. Sin embargo, pronto comenzaron los efectos secundarios. Marta empezó a sentir que alguien más ocupaba su espacio cuando estaba sola. En el hospital, tenía la impresión de que algo la seguía de cerca, sin producir sonido. Al girar, no veía a nadie, pero su sombra tardaba en acomodarse. En casa, su hijo le preguntó por qué caminaba raro, como cuidando no pisar algo invisible. Marta notó que evitaba zonas bien iluminadas. Prefería la luz irregular. Comenzó a dejar cortinas entreabiertas para crear sombras inestables. En el trabajo, un compañero comentó que su sombra parecía más oscura que antes. Marta reaccionó con enojo desproporcionado. Esa noche repitió el ritual durante más tiempo del indicado, en un pasillo casi a oscuras del hospital. A partir de entonces, la desalineación se volvió permanente. La sombra de Marta no siempre coincidía con sus movimientos. A veces parecía adelantarse. Otras, quedarse fija cuando ella avanzaba. Empezó a sentir cansancio extremo,
como si cargara con un peso adicional. Decía que algo había aprendido a ocupar su lugar cuando ella no estaba atenta. Evitaba los espejos y las superficies brillantes. Dormía con la luz encendida, pero aún así sentía que la oscuridad se acumulaba en los bordes de la habitación. El colapso ocurrió durante un apagón general en el hospital. En la confusión, Marta fue vista deambulando por un pasillo sin ventanas, hablando sola en voz baja. Cuando regresó la luz, estaba sentada en el suelo, mirando fijamente una pared. Su sombra se proyectaba en una dirección imposible, separada de su cuerpo. Fue trasladada a urgencias psiquiátricas. No presentaba lesiones físicas, pero no respondía a preguntas simples. En el informe clínico se consigna que Marta describía la sensación constante de estar un paso detrás de sí misma. Decía que su sombra había aprendido a moverse sin permiso. Fue dada de baja laboral por incapacidad indefinida. En su departamento, su hijo asegura que, al atardecer, la sombra de su madre sigue apareciendo en la pared del pasillo, incluso cuando ella permanece sentada sin moverse. Nadie ha logrado explicar por qué esa sombra nunca coincide del todo. El ritual de las 7 fotografías. Daniel Ríos tenía 35 años y trabajaba como repartidor para una empresa de mensajería en la zona metropolitana de Monterrey. Pasaba la mayor parte del día en la calle, siguiendo rutas repetidas, entregando paquetes que rara vez recordaba. Vivía solo en un departamento pequeño, sin adornos, donde apenas había muebles. No tenía antecedentes clínicos relevantes ni una vida social activa. Su relación más constante era con su teléfono, que revisaba de forma compulsiva incluso cuando no recibía notificaciones. Desde hacía meses sufría una sensación persistente de vigilancia, como si alguien estuviera registrando cada uno de sus movimientos. El ritual llegó a él a través de un foro en línea, escondido entre discusiones técnicas sobre fotografía urbana. Un usuario anónimo compartió un archivo titulado de forma ambigua. El documento describía el ritual de las 7 fotografías, presentado como un experimento de percepción y memoria. Advertía que no debía realizarse por curiosidad ni repetirse. Las instrucciones eran precisas: tomar 7 fotografías en 7 días consecutivos, siempre a la misma hora, siempre del mismo punto, sin personas visibles. Las imágenes no debían revisarse hasta el final. El texto insistía en que el error más común era comprobar demasiado pronto. Daniel decidió intentarlo sin una razón clara. Eligió un punto cercano a su departamento, un cruce de calles con un edificio abandonado. La primera fotografía la tomó al anochecer. No revisó la imagen. La segunda noche repitió el proceso. La rutina le resultó tranquilizadora. Durante el día, empezó a pensar en el encuadre con una atención inusual. Ajustaba mentalmente la posición, la altura, el ángulo. Se sentía observado cuando se alejaba del lugar, aunque sabía que era una calle poco transitada. Al tercer día, comenzaron las molestias. Daniel tenía dolores de cabeza al revisar su ruta en el teléfono. Le costaba enfocar la vista. Tenía la sensación de que algo se movía en el borde de su campo visual. Aún así, tomó la tercera y cuarta fotografías. Evitó mirar la galería. Por la noche, soñaba con pantallas encendidas y con imágenes que se repetían con variaciones mínimas. Al despertar, tenía la impresión de haber sido fotografiado mientras dormía. La quinta noche notó un detalle inquietante. Al levantar el teléfono para tomar la foto, sintió una resistencia leve, como si el dispositivo pesara más de lo normal. El edificio abandonado parecía distinto, aunque no pudo precisar por qué. Tomó la imagen y se fue de inmediato. En su departamento, encontró el espejo del baño empañado, como si alguien lo hubiera usado recientemente. Empezó a cubrir la cámara frontal del teléfono con cinta durante el día. La sexta noche, al llegar al punto elegido, Daniel tuvo la certeza de que no estaba solo. No escuchó pasos ni voces, pero percibió una presencia fija detrás de él. Aún así, levantó el teléfono y tomó la fotografía. En ese instante, la sensación de vigilancia se intensificó. Regresó a casa sin mirar atrás. Esa noche no durmió.
Escuchó el sonido de la cámara del teléfono activándose sin tocarlo, aunque al revisarlo no encontró registros. La séptima fotografía la tomó con las manos temblando. Cumplió con la hora exacta. Al terminar, regresó a su departamento y, por primera vez, revisó la galería completa. Las primeras 6 imágenes parecían idénticas. Sin embargo, en cada una había cambios mínimos en la iluminación, sombras que no coincidían. En la séptima fotografía, Daniel apareció reflejado en una ventana del edificio, de espaldas a la cámara, aunque estaba seguro de no haber estado frente a ninguna superficie reflectante. El reflejo parecía observar directamente al lente. Después de revisar las imágenes, Daniel comenzó a experimentar desorientación severa. Le costaba reconocer lugares familiares. En el trabajo, entregó paquetes en direcciones incorrectas. Sus compañeros notaron que evitaba las cámaras de seguridad. Decía que ya había sido registrado suficiente. Una noche, intentó borrar las fotografías, pero el archivo reaparecía en la galería bajo distintos nombres. Días después, Daniel no se presentó a trabajar. Su departamento fue encontrado vacío, con el teléfono encendido sobre la mesa. En la galería había una octava fotografía, tomada desde el interior del departamento, apuntando hacia la puerta. No había registro de quién la había tomado. El informe policial concluyó una posible desaparición voluntaria. El caso se cerró sin mayores indagatorias. En un reporte interno de la empresa de mensajería se menciona que, durante semanas posteriores, el sistema de rastreo marcaba la ubicación del teléfono de Daniel moviéndose por la ciudad sin patrón claro, siempre deteniéndose brevemente en puntos donde había cámaras. El dispositivo dejó de emitir señal tras 7 días. En la última imagen registrada, se distingue una sombra borrosa sosteniendo un teléfono, encuadrando algo que no llega a verse completo. El ritual del espejo cubierto. Lucía Herrera tenía 48 años y trabajaba como secretaria en un juzgado civil de Toluca. Llevaba más de 20 años en el mismo puesto, con un expediente laboral intachable y una vida cuidadosamente estructurada. Vivía sola en una casa antigua heredada de sus padres, una construcción angosta con pasillos largos y techos altos. No tenía pareja ni hijos. Su rutina era estable, casi mecánica. Sin embargo, desde hacía más de un año sufría episodios de insomnio acompañados de una sensación constante de despersonalización. Decía sentirse observadora de su propia vida, como si estuviera ligeramente desplazada de sí misma. El ritual llegó a ella durante una reorganización doméstica. En un closet que no abría desde la muerte de su madre encontró una caja de cartón sellada con cinta vieja. Dentro había fotografías familiares, documentos sin relevancia y un espejo rectangular envuelto en una sábana gris. Junto al espejo había un sobre amarillento con una hoja mecanografiada. El texto describía lo que llamaba el ritual del espejo cubierto. No explicaba su origen. Solo advertía que el espejo no debía reflejar directamente al participante durante el proceso y que, una vez iniciado, el ritual no podía interrumpirse sin consecuencias persistentes. Las instrucciones indicaban cubrir completamente el espejo con una tela opaca y colocarlo en una habitación donde la persona durmiera sola. Durante 7 noches consecutivas, el participante debía destapar el espejo solo unos segundos antes de dormir, evitando mirarlo de frente. El texto insistía en no comprobar el reflejo y en no retirar la tela durante el día. El propósito no era claro. Se hablaba vagamente de reintegración y de corregir la superposición. Lucía interpretó el documento como una superstición doméstica antigua, quizá relacionada con el duelo o la identidad. Aún así, decidió seguir las indicaciones, más por agotamiento que por convicción. La primera noche colocó el espejo apoyado contra la pared del dormitorio, cubierto con la sábana. Antes de acostarse, levantó la tela apenas lo suficiente para exponer una esquina del vidrio. Evitó mirarlo. Sintió un frío breve en la espalda. Volvió a cubrirlo y se acostó. Durmió mal. Soñó con habitaciones idénticas a la suya, dispuestas una dentro de otra. Al despertar, tuvo la sensación de haber sido observada durante horas. Las noches siguientes repitió el procedimiento.
Cada vez le resultaba más difícil resistir la tentación de mirar. Durante el día, comenzó a notar cambios leves pero constantes. En el trabajo, sentía que su voz no coincidía del todo con lo que pensaba decir. A veces escuchaba frases completas salir de su boca sin recordar haberlas formulado. Sus compañeros no notaron nada extraño, pero Lucía empezó a registrar pequeños lapsos de memoria. En casa, encontraba objetos movidos unos centímetros del lugar. Nada evidente, pero suficiente para inquietarla. En la cuarta noche, al levantar la sábana, creyó ver movimiento en la superficie del espejo, como una respiración lenta bajo el vidrio. No miró directamente, pero la sensación fue clara. Se acostó con el corazón acelerado. Esa noche soñó con su reflejo caminando por la casa mientras ella permanecía inmóvil. Al despertar, tenía marcas de presión en las muñecas, como si hubiera dormido con los brazos tensos durante horas. A partir del quinto día, Lucía comenzó a evitar superficies reflectantes. Los espejos del juzgado le provocaban náuseas. Las ventanas le devolvían una imagen que sentía incorrecta, ligeramente retrasada. Empezó a cubrir los espejos del baño con toallas. En el dormitorio, la presencia del espejo cubierto se volvió opresiva. Decía sentir que algo esperaba del otro lado, paciente. La sexta noche dudó en continuar, pero recordó la advertencia sobre no interrumpir el proceso. La séptima noche, al destapar el espejo, la tela se enganchó. Durante unos segundos, el vidrio quedó expuesto casi por completo. Lucía no lo miró de frente, pero vio de reojo una silueta que imitaba su postura con una precisión inquietante, salvo por un detalle imposible: el reflejo parecía estar de pie, mientras ella permanecía sentada. Cubrió el espejo con violencia y se encerró en el baño hasta que amaneció. Al día siguiente, no acudió al trabajo. Los vecinos la escucharon caminar por la casa durante horas, hablando en voz baja. Cuando su hermana fue a buscarla, encontró la puerta cerrada desde dentro. La policía forzó la entrada. Lucía estaba sentada en la cama, en silencio, mirando hacia la pared. El espejo ya no estaba cubierto. No presentaba signos de violencia física. Respondía a preguntas simples, pero afirmaba con calma que ella no era la original, que solo estaba ocupando el lugar mientras la otra se acomodaba. En el informe médico se consignó un episodio psicótico disociativo de origen no determinado. Lucía fue internada de forma indefinida. La casa quedó vacía. El espejo fue retirado y almacenado como objeto común. Meses después, la hermana declaró que, al pasar frente a la casa, veía movimiento en el interior, como si alguien recorriera los pasillos. En el último registro del hospital, Lucía dejó de responder a su nombre. Decía que ese ya pertenecía a alguien más y que no tardaría en volver a reclamarlo.